Muchas gracias por acompañarnos en este webinar organizado por MGM Ingenierías y Proyectos de la mano de aliados participantes. Quien los saluda es Ayala Portalupi, editora de Grupo Portal Movilidad. En primera instancia, muchas gracias a la organización por invitarme. Este webinar, quienes nos están viendo conocerán el marco general que acoge un proyecto de transición hacia la movilidad eléctrica en el transporte público y urbano, todos los beneficios que conlleva el material ambiental, operacional, financiero y en la sostenibilidad de las ciudades, cuál es la infraestructura pertinente y los diferentes modelos de negocios que permitan la financiación y ejecución con éxito de dicha transición. En la tarde de hoy nos van a acompañar Freddy García Moreno, director ejecutivo del Consejo Superior de Transporte. Su experiencia laboral está relacionada con dirección jurídica y económica en temas de políticas públicas, derecho administrativo, de transporte, regulación económica, control fiscal, supervisión, vigilancia y control, con experiencia también en la docencia y administrativa en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, en las cátedras de Derecho Romano, Derecho del Transporte y la Coordinación de Estudios Filosóficos y Sociales. Por otro lado, también nos va a estar acompañando Ana Dávila, consultora de movilidad eléctrica en Ecuador, ingeniera ambiental con máster en métodos ambientales y económicos para el desarrollo de sistemas de energías sostenibles del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo y la Universidad Técnica de Eindhoven. Ha trabajado por más de 9 años en la implementación de proyectos para la protección del medio ambiente y en los últimos 6 años especialmente en movilidad eléctrica. Apoya técnicamente al gobierno ecuatoriano para el fomento de la movilidad sostenible y actualmente es consultora de movilidad eléctrica para el Ecuador del programa MOVE en Penuma. También va a estar con nosotros Juan Sebastián González, quien es experto en proyectos de infraestructura para ciudades inteligentes, movilidad eléctrica y energías renovables de MGM Ingenierías y Proyectos. Juan Sebastián trabaja para resolver los retos asociados a las redes eléctricas y de telecomunicaciones en industrias e instituciones como aeropuertos, clínicas y el sector educativo. Es ingeniero en telecomunicaciones y especialista en desarrollo y gerencia de proyectos. Ha sido project manager y actualmente es gerente en gestión y desarrollo de proyectos. Trabaja por un mejor país, por un ejercicio responsable y sostenible de la energía para mejorar la vida de las personas que trabajan con él, la de los usuarios de los proyectos que se ejecutan en su empresa y la de sus familias y amigos. También, por último, quiero mencionar la participación de Felipe Ramírez Buitrago, quien es secretario de Movilidad de Bogotá. Se va a estar sumando en los próximos minutos, dado que tuvo que asistir a un evento en la alcaldía, pero también se va a estar sumando como experto en urbanismo y transporte, quien ha gerenciado y estructurado proyectos con componentes de infraestructura, políticas públicas de movilización, modelos de negocios, modelos diferentes de modos de negocios, logística y sistema de información geográfica. Es líder de equipos de diferentes disciplinas, ha trabajado en proyectos en Colombia, Perú, México, Panamá y Londres. Ahora sí, habiendo presentado a todos nuestros speakers, nuevamente les agradezco por haberse sumado a este espacio de MGM Ingenierías y Proyectos. Quiero darle paso en una primera instancia a Freddy Camilo García Moreno y presentarle la primera pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos y retos que debe superar el sector hacia una transición a la movilidad eléctrica? Bueno, vale. Muy buenas tardes para todos. Pues un saludo para todos los asistentes a este evento de movilidad eléctrica en el transporte público, que tiene como eslogan una realidad sostenible. Un saludo para Ayelín, para Felipe, Ana, Juan Sebastián, Maura, Silvia y todos los organizadores de MGM Ingeniería, para los moderadores y los community managers detrás de este evento. Eh, a ver, cuando MGM Ingeniería nos contactó para hablar de este tema, sentimos un profundo interés porque entendemos la importancia de este tema en la actualidad y estamos incorporando todo lo relacionado con la agenda de electromovilidad a nuestra agenda de trabajo. El Consejo Superior del Transporte es una organización que integra gremios de empresas de transporte, particularmente empresas vinculadas a estos gremios,
que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros por carretera, que en Colombia, digamos, se llama intermunicipal, sus terminales de transporte, el servicio especial, que son servicios de transporte de turismo, de empresas, de estudiantes de salud, transporte mixto rural, los servicios de taxi y el transporte público colectivo urbano tradicional. Debemos aclarar en ese sentido que no tenemos representación sobre operadores de sistemas de transporte que ya se han desarrollado demasiado en el país. Nuestra primera exposición a los organizadores fue sincera, digamos que nosotros apenas estamos incorporando la agenda de electromovilidad a nuestro plan de acción y existen sectores a nivel nacional, particularmente creo que en el sistema o en el ámbito de los sistemas de transporte público, como el SITP de Bogotá o digamos el sistema en Medellín, que tienen más experiencia, conocimiento y reconocimiento, y sobre todo en el caso de Bogotá, por la adopción exitosa de esta tecnología, una, digamos, gran cantidad de cosas muy importantes que decir. En ese sentido, digamos, nos invitan a responder dos preguntas que, pues, tú ya mencionaste la primera, ¿cuáles son los principales desafíos de la y retos que debe superar el sector hacia una transición a la movilidad eléctrica? Entonces, nosotros allí en una presentación que enviamos y que yo creo que pueden comenzar a proyectar, eh, pensamos que hay como tres grandes temas. El primero es la inclusión de distintos servicios, que son los que nosotros representamos en los marcos regulatorios y las políticas a nivel nacional y local, políticas tanto de transporte como de energía, como de medio ambiente. O sea, creo que en principio todos somos parte del Acuerdo de París. En Colombia tenemos la ley 1844 de 2017. Propendemos por tomar acciones concretas frente al cambio climático, digamos, conseguir la reducción de gases del efecto invernadero, creo que se expresa en objetivos de corto, y mediano y largo plazo en el país, y en esta agenda del transporte del que hacemos parte es importantísimo, pero no está solo. Digamos que hay otros sectores que también hacen parte de esa agenda, minería, industria, agricultura, y ellos también tienen un rol determinante que también es importante resaltar. Acá tenemos también leyes como la 1931 de 2018 que introduce acciones legales para la gestión del cambio climático en las decisiones de personas eh, públicas y privadas, de personas jurídicas públicas y privadas, dando particular relevancia al sector transporte, en donde son muy importantes las decisiones que toman las autoridades de transporte a nivel local, sea decisiones en el ámbito municipal o de áreas metropolitanas. O también está, por ejemplo, la ley 1964 del 19, que promueve el uso de vehículos eléctricos, estableciendo incentivos tributarios y de tránsito. Por lo que yo creo que contamos con herramientas normativas macro. También tenemos normas ya específicas, ya a nivel de reglamento. Pues un ejemplo podría ser tal vez el decreto que establece, creo que es del año 2017, que los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos tengan 0% de arancel o 5% de arancel respectivamente. Entonces yo creo que contamos con un ordenamiento jurídico. También contamos con políticas públicas vigentes, digamos, documentos como el documento COMPES 3918 de 2018, que tiene la estrategia de implementación de objetivos de desarrollo sostenible, o un COMPES de este año, que es el 4075, que habla de los pasos que debe tener el país en la transición energética. Son herramientas de política importantes, así que digamos, estamos en un conjunto de herramientas legales y de políticas públicas, todo también proyectado de manera continua en los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como local, que nos permiten, digamos, en este momento tener, digamos, una buena cantidad de normas y de políticas. Pero el gran problema que tiene el sector de nosotros es que no somos un sector o un actor relevante para esas políticas. En general, las políticas de transporte tampoco nos han tenido en cuenta. Digamos, el sector adolece de un COMPES, por ejemplo, de una visión de mediano y largo plazo. Entonces estamos sometidos al ordenamiento y a las políticas, pero ellas nos tocan de manera tangencial. Todo se ha concentrado más en el transporte urbano y dentro de lo que conocemos como los sistemas de transporte eh, integrado, masivo, y ya digamos hasta sistemas de transporte regional en ciudades intermedias, sistemas estratégicos de transporte público. Entonces yo creo que para contestar tu pregunta tenemos que pensar en un cambio de la visión en la relación que tenemos con el Estado a partir de un nuevo modelo de negocio que necesariamente requiere un financiamiento muy distinto al que tradicionalmente nosotros hemos tenido. Digamos que nuestra relación
con el Estado se rige por permisos, actos administrativos tradicionales, donde solamente en los últimos años se han entregado muy pocos servicios a través de concursos públicos y muchos de ellos en rutas de larga distancia. Y particularmente, por ejemplo, en el caso del servicio especial escolar, este lo contrata normalmente el sector privado y cuando es el sector estatal lo contrata el municipio o departamento directamente. Estamos en momentos de cambio y de transformación. Creo que es importante entender que la tecnología está, digamos, transformando a velocidad acelerada el mundo. Y, digamos, el transporte, aparte de todas esas tendencias de cambio de la matriz energética, tiene otros desafíos como el uso de mayor forma, de manera intensiva del vehículo particular que avanzó con la pandemia, las apps, nuevas soluciones de movilidad particulares en materia de transporte, en el futuro de la conducción autónoma, bueno, y en estos momentos, por ejemplo, son temas importantes. ¿Por qué? Porque hay escasez de conductores. Observamos que en función, digamos, de todas estas nuevas formas de modelos, tenemos que cambiar o entender que debe haber un cambio, porque el modelo actual necesita necesariamente una colaboración, si queremos hablar de electromovilidad, con empresas de energía, un cambio estructural, digamos, en los modelos concesionados para operar flotas que sean adquiridas por terceros o adquiridas por nosotros mismos, o participar en otros modelos como de concesiones integrales, en donde tengamos un aporte puntualmente a partir de la operación que realizamos. Habiendo dicho esto, creo que la experiencia más importante que nosotros tenemos es la operación, razón por la que el diseño de una solución donde podamos en este mundo de la electromovilidad agregar valor tendría que estar allí, más que en los escenarios de provisión de equipos o de centros de carga o mantenimiento, que creo que tienen que ser siempre de terceros. La clave para que nosotros podamos integrarnos en esto tiene que ir por el hecho de aprovechar esa experiencia operativa que tenemos en esos servicios específicamente y digamos que al final todo esto tiene unos costos que al final, si no tiene un apoyo estatal, claro, digamos un servicio como el que nosotros prestamos, tendría un impacto muy alto en la tarifa. Por último, creo que al final es importante repensar la empresa actual que es responsable hoy de la adquisición de equipos, de la planeación y operación de mantenimientos. Digamos que tradicionalmente se piensa, sobre todo desde el sector público hacia el sector privado que representamos, que las empresas tradicionales operadoras vinculan equipos de tercero, manejan el esquema tradicional de afiliación de propietarios individuales, pero esa es una percepción que yo creo que en muchos casos ha cambiado. Hoy no solo la gerencia de estas empresas que representamos se nutre, digamos, de una ola de nuevas ideas que traen en estas empresas familiares personas que llegan de una segunda o tercera generación altamente calificados, conscientes de los temas ambientales y que, digamos, han adquirido también las empresas más equipos, llegando a existir en segmentos específicos de transporte, sobre todo a nivel de transporte de cercanías, que podría ser, digamos, importante en la electromovilidad, o en transporte escolar o en transporte empresarial, a partir de socios inversionistas o de capitales propios de la empresa, flotas que son realmente grandes. Entonces yo creo que hoy, para concluir con esa pregunta, que fueron dos preguntas las que nos plantearon en este foro, creo que la adquisición de esos equipos de electromovilidad se puede, digamos, hacer desde distintos sectores, con recursos públicos, con recursos propios del operador, donde sería, digamos, relevante el financiamiento. Puede hacerlo un proveedor dentro de un modelo de negocio, pero en todo caso estamos muy lejos con el actual modelo que tenemos para que sea una empresa la responsable de la adquisición de estos equipos. O sea que allí, digamos que hay como algunas líneas importantes para darte pues respuestas interrogantes. Me parece perfecto, yo fui anotando algunos ejes en la medida que vayas hablando, pero por el momento te planteo esta segunda pregunta y es, ¿dónde está actualmente el gremio transportador? Bueno, mira, yo creo que el gremio transportador está en este momento en una etapa de conocimiento de producto, de conocer los vehículos, de conocer las baterías, de conocer las infraestructuras de recarga, de conocer estas nuevas formas de operación, los nuevos modelos de negocio, y tenemos como la visión fijada en los parámetros que ha, digamos, dejado el transporte urbano, ¿sí? Digamos que la generalidad de lo que hemos encontrado son buses
padrones de 12 metros, en particular los servicios especiales y los intermunicipales de larga distancia utilizan vehículos más largos con otro tipo de disposición de sillas y que tienen, digamos, mayor capacidad de carga, por ejemplo, para equipajes y otro tipo de temas. Pero al final, digamos que los buses que existen, estos padrones podrían llegar a servir para rutas de cercanías o para servicios como el especial escolar o el especial de la industria. Vemos digamos, en este conocimiento de producto, toda esta recarga siempre está centralizada en patios de mantenimientos o parqueaderos, con todas las tecnologías de las baterías de ion, digamos, litio fosfato, que tienen, digamos, unas capacidades para carga que, digamos, nosotros apenas estamos entrando a conocer y en donde hay mayor inquietud sobre lo que podría ser en el futuro una operación está en la carga y el tiempo que la carga se demora para darle un abastecimiento completo de energía a un vehículo. Digamos que hemos encontrado que de manera general la carga que por lo menos está disponible es una carga lenta que digamos se demora entre 4 y 6 horas para darle digamos como un abastecimiento completo a un vehículo y la autonomía energética que los vehículos que hoy conocemos en el mercado está en un rango de 200 a 250 kilómetros en digamos condiciones normales de funcionamiento. Observamos que la operación, digamos, en este conocimiento que estamos teniendo de estos vehículos se ha realizado en transporte urbano, en escenarios óptimos, es decir, con rutas urbanas en muy buen estado, con carriles de tránsito preferenciales en muchos casos, mixtos en otro, pero en donde ya existen, digamos, unas paradas cortas, continuas, paraderos demarcados, embarques de pasajeros sin equipajes, en una infraestructura urbana que se ha venido adecuando un poco para esto y en condiciones en donde las rutas normalmente han sido, por lo menos en Colombia y particularmente en Bogotá, planas o con pendientes muy ligeras. Digamos que nosotros vemos que es evidente que los planificadores han apostado por encontrar como las mejores condiciones, pero esas no son las condiciones que tradicionalmente tienen los servicios intermunicipales o especiales en su operación. Creo que también, digamos, estamos explorando también de la mano con los proveedores la disponibilidad de producto que podamos llegar a tener tanto en el corto como en el mediano plazo. Digamos que en un país como Colombia, ni siquiera marcas globales han logrado establecer representaciones adecuadas. Este es un país de muchas regiones y temas relacionados con la respuesta, entrega de piezas, repuestos bajo el modelo tradicional, siempre generan muchas inquietudes, razón por la que, digamos, creemos que se tienen que hacer más inversiones por parte de los proveedores de vehículos. Estamos valorando experiencias, digamos que hay dos experiencias que para nosotros son muy importantes. Al final, cuando, digamos, estudia esto en Colombia y se ve desde Colombia, uno ve la experiencia de Bogotá, pero pues acaba de estar el secretario que creo que puede tratar el tema con mayor detalle, o la experiencia de Santiago de Chile, pero acá nosotros tenemos dos como visiones de lo que podría llegar a ser. Eh, el primero, digamos, es un modelo de operación de transporte especial que empresarial que se promovió en Perú por parte de una empresa que es aliada a nosotros, colega en este país, que se llama Turismo Siva. Ellos hicieron un acuerdo empresarial con la empresa minera Misquimayo en el norte del país y lo que lograron hacer es en un escenario de un acuerdo contractual involucrar la prestación de servicios de transporte de SIVA con otro agente que fue el proveedor de los vehículos que se llama Cambios y Soluciones, que gestionó la adquisición de los equipos y que gestionó también e implementó las zonas de carga con el apoyo concreto de esta minera para comenzar a transportar a los empleados de esta mina puntualmente en vehículos eléctricos, en el sentido de tener una responsabilidad social empresarial con una línea de pensamiento muy amplia. Pero esto solo sucede cuando hay una empresa que es comprometida con el cambio, con el medio ambiente y que te puede establecer unas condiciones de contratación de mediano y largo plazo, porque normalmente, digamos, estas empresas hacen contratos a un año, a 2 años y estos modelos pues serían imposibles de implementar si se miran en un corto plazo. Entonces, digamos que eso es importante y es un modelo que nosotros vemos y observamos y en las propuestas que podríamos llegar a tener hacia futuro, siempre lo tenemos presente. Otro caso tiene que ver, por ejemplo, con la implementación en Medellín
de lo que se conoce como el Distrito F o Distrito Futuro. Es una propuesta que hace la Secretaría de Movilidad de Medellín para entregar a las empresas tradicionales de la ciudad unos vehículos eléctricos digamos, se contrató o adquirió en su momento el MetroPlus con un consorcio llamado Green Mobility en el año 2019 y que no han entrado a operar o han entrado a operar en distintos escenarios que, digamos, no vienen al caso. Entonces, digamos, acá hay un escenario complejo porque aquí observamos, por ejemplo, una ciudad que adquiere unos vehículos, pero no adquirió estos vehículos con una visión adecuada de planificación de cómo iban a entrar a operar y hoy están allí y están es buscando un mecanismo de negociación para que los transportadores tradicionales los operen, pero pasa que si no hay una transición adecuada, eh, también para los transportadores es complicado. Entonces, en este sentido, uno no sabe si es más crítico que el municipio haya desarrollado una inversión pública sin una, digamos, en mi criterio, adecuada planificación para saber dónde van a terminar estos vehículos, o si es más preocupante que unos transportadores tradicionales que no han tenido el conocimiento vayan a comenzar a operar un servicio público esencial, importante para la sociedad, recibiendo estas unidades sin tener, digamos, como toda una planificación. Y para concluir, digamos que también estamos evaluando con los proveedores las tecnologías disponibles en el mercado. Digamos, en este nuevo mundo encontramos diversidad de marcas. Entonces, siempre nosotros hemos tenido una relación con el proveedor de chasis, con el proveedor de carrocería. eh, Incursionamos, digamos, con las comercializadoras de combustible. Muchas de las empresas tienen sus estaciones de servicio propias o tienen convenios para el suministro en la red de algún distribuidor o comercializador de combustibles, la energía. Pero en términos generales, siempre son las mismas firmas tradicionales. Ahora, cuando tú comienzas a entrar en este mundo de la electromovilidad, están, pues no sé, BYD, King Long, Swing, y ahora no solo estás en ese mundo, sino estás en el mundo de los proveedores de energía y los proveedores de recarga, entonces ya entran al panorama Schneider Electric, ABB, Siemens, Celsia, Enel, EPM, entonces que tienen divisiones específicas para desarrollar estos contratos. Ahora, esta realidad también está siendo interpretada desde la academia, desde estructuradores de negocio, firmas de ingeniería, asesoría especializada en los procesos administrativos, financieros, jurídicos. Entonces, todo este mundo de la electromovilidad ha tenido un boom y en este sentido, digamos que nosotros estamos en ese monitoreo de ver qué está pasando tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. Hace unos días estuvimos en un evento muy importante que se realizó en la ciudad de Medellín sobre este tema. Estamos atentos a todos los llamados que nos hacen. Hace unos días estuvimos en Ciudad de México y el eje central de la feria más grande de transporte terrestre de pasajeros a nivel de Latinoamérica fue el transporte eléctrico. Entonces yo creo que en este caso estamos ahí. La verdad es que al final, eh, digamos que tenemos un conjunto de empresas muy afectadas por la pandemia por COVID-19 que no Por tuvieron supuesto. una ayuda estatal y que están en este momento con unas, digamos, situaciones y unos desafíos más complejos en el corto plazo tratando de resolver un poco su supervivencia, su permanencia, pero que tienen este mundo de la electromovilidad también allí como en la mira. Bien. Freddy, me gustaría quedarme con tres ejes que planteaste recién en tu presentación, que me pareció más que interesante, pero antes de todo esto, quisiera invitar a quienes nos están viendo que realicen a que realicen sus preguntas, que las dejen en el chat y al finalizar la ponencia de todos los participantes, les vamos a dar pie para que respondan a todas sus inquietudes. Antes de agradecerle a Freddy, nada, recalcar puntualmente la necesidad planteada respecto a los marcos regulatorios para que acompañen a las empresas, la necesidad del cambio de visión por parte del Estado para incorporar nuevos modelos de negocio y apoyarlos en el financiamiento, y también, ¿por qué no?, aprovechar la experiencia en la operación. Por eso se debe repensar al rol de las distintas empresas en la gestión y en la planificación para incorporar movilidad eléctrica. Freddy, te quedas conectado hasta el final, así recibimos después las consultas de quienes nos están viendo. Muchísimas gracias por estos minutos. Y yo ahora quiero darle paso a Ana Dávila para que ella también pueda responder a sus preguntas en una primera instancia, saber cuáles son los modelos de negocios para la financiación y ejecución de proyectos
de transporte público eléctrico. Ana, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias. Sí, gracias a Yelén por la introducción y por la pregunta, también a MGM por realizar este evento que junta a todos estos ejes que justo estaba hablando antes Camilo, que es también este modelo, o sea, necesitamos las regulaciones, necesitamos los incentivos, pero también modelos de negocio que se ajusten a esto. Entonces, en base a esto, los modelos de negocio han ido cambiando mucho en los últimos años. Ya dejaron simplemente de ser como una empresa genera dinero o consigue clientes y es un concepto más de innovación con el objetivo de satisfacer necesidades de los usuarios, de clientes, y va el tema ambiental muy enmarcado hacia, hacia lo que ya está buscando los clientes, lo que está buscando la comunidad en general. Entonces, esta innovación se ve muy reflejada en los modelos de negocios de vehículos eléctricos, porque se involucran varios actores de diferentes sectores, como les voy a mostrar en mi presentación. En la región se ha visto mucho que se ha innovado en modelos de negocio, especialmente en flotas de vehículos eléctricos y en específico en el transporte público, porque es un sector en el cual la movilidad eléctrica tiene un potencial ambiental y social bastante relevante. Entonces, bueno, les voy a presentar esto, que es también una base de datos que se ha generado de este proyecto que se llama Avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina, realizado por la plataforma MOVE del Programa Nacional, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces quisiera empezar con este cuadro que se ve un poco confuso y se ve bastante cargado, pero esa es la idea, justamente mostrarles la gran variedad que existe de modelos de negocio. Todo depende cómo se vaya ajustando a las necesidades locales, las condiciones de los diferentes actores, qué actores están participando. Entonces existen dos métodos bajo los cuales se puede promover la electrificación del transporte. Entonces, por un lado tenemos el financiamiento concesional, que son estas características del financiamiento que se brindan para las flotas de vehículos eléctricos con tasas de intereses bajas, mucho más bajas para el resto del mercado, e instituciones financieras principalmente de bancos de desarrollo o fondos multilaterales para que buscan estos desarrollos de una movilidad más amigable con el medio ambiente. Entonces se pueden encontrar préstamos que se ajustan más a los flujos de caja esperados para los buses eléctricos y adaptando también a las condiciones de los operadores. Ese sería un método bajo el cual podemos promover la movilidad eléctrica en flotas. Y el otro es la separación de la propiedad del activo. Entonces, esta es la parte mucho más interesante. Y al activo nos referimos con los buses, puede ser las baterías, la infraestructura de carga, los patios de carga, en donde entra un segundo actor o inclusive a veces un tercer actor que puede manejar más o tiene experiencia en el manejo de préstamos grandes y, o en partes específicas como la parte eléctrica. Entonces, en este cuadro les muestro en el eje en el eje vertical podemos ver primero que se encuentran los operadores de buses, luego el bus como si el vehículo, la infraestructura de carga y el último sería el patio de carga. Entonces, empezando por el modelo clásico, que este es muy parecido al de los buses de combustión interna, el operador del bus se encarga de, bueno, la operación, el mantenimiento, el personal, las rutas que ya están enmarcadas, del vehículo en sí, el bus como tal, y obtiene el combustible, en este caso obtiene la energía de una empresa de energía, de una empresa eléctrica. Entonces, en este caso, es importante mencionar que todos conocemos que la inversión en un vehículo eléctrico es más elevada que un vehículo a combustión interna. Entonces, aquí es el operador que se está haciendo cargo del riesgo de la inversión y también de todas las condiciones para cambiar a una nueva tecnología. Entonces, generalmente este modelo clásico puede ser un poco abrumador o también a veces problemático para diferentes operadores de bus y por eso se desarrollaron otros modelos de negocio. Entonces, pasando a la primera variante, tenemos el modelo de leasing de capital. En este vemos que la empresa de energía quiere fomentar la movilidad eléctrica, quiere que se desarrolle más de esto en el país. Entonces invierte en los buses, invierte en los cargadores, en la infraestructura
y mediante contratos renta esto, puede rentar, puede prestar, depende de la figura que quieran acordar con el operador, para que el operador realmente realice la conducción y ponga el personal de los buses. Pero todo el sistema detrás pertenece a la empresa eléctrica, y muchas empresas eléctricas lo han realizado con el fin de realmente impulsar a que ya se utilice una movilidad eléctrica también en flotas. Un ejemplo para esto, por ejemplo, que todos conocemos, es en Santiago de Chile, en donde participa Enel X como proveedor de energía, infraestructura, compra de buses para prestar. El DTPM, que es el ente gubernamental, que asegura que realmente la licitación o la concesión para el operador se establece por ciertos años, a veces son 10, 12 años, pero para que el modelo de una flota eléctrica funcione se necesitan más años, inclusive como 20 años. Entonces, el DTPM asegura que estos buses se continúen usando, así permanezca el mismo operador u otro operador. Y también participa BYD, que es un proveedor de tecnología, y el compromiso al mantenimiento por un pago mensual que realiza el operador. Después podemos pasar a los siguientes modelos, que son los modelos por separación. Y como les decía, aquí se puede separar el activo de diferentes maneras, de acuerdo a los actores que entren, las necesidades y demás. Entonces, en el modelo de separación 1, que sería para la inversión, es un agente externo. Hay muchos agentes externos, como decía, la empresa eléctrica, puede ser la empresa de tecnología o cualquier inversor que quiera empujar esto de movilidad eléctrica, invierte en el bus, la infraestructura, otra vez el patio de carga, y concesiona o presta a los operadores. Entonces, de esta manera, alguien que es muy fuerte en manejar el tema de inversión, en manejar los préstamos, que tiene las capacidades para afrontar esto, realiza todo el sistema y lo presta al operador que tiene la capacidad para manejar y conducir el bus. Otro modelo sería separación 2, que es la parte de las baterías. En este, el operador del bus se encarga del mantenimiento, de la operación. Un tercero, invierte en las baterías en sí de los vehículos eléctricos, mientras que la carrocería puede pertenecer a los operadores de los buses. La empresa de energía invierte en la infraestructura y el patio de carga también lo invierte otro. Así similar también puede ser para la separación cuando es del bus. Entonces, el operador del bus se encarga de todo lo del sistema, mantenimiento, conducción, infraestructura, patio de carga, pero el vehículo en sí, la inversión en el vehículo que es alta, la afronta alguien más que quiere impulsar la movilidad eléctrica. Relacionado a este también puede ser unirse a invertir en el bus y también en la infraestructura para reducir también, como decía, este riesgo inicial. Y el modelo de separación total, ahí es cada activo pertenece a un jugador diferente. Entonces, la operación al operador de bus, el bus puede ser de otro inversor o de la empresa eléctrica, la infraestructura de la empresa eléctrica y un patio de carga de otro. Entonces, mi idea un poco era mostrarles que hay todas estas variantes y se van ajustando a las necesidades y a los intereses de todos los actores que se encuentren presentes, ya sea en la ciudad o en el país o en el nicho de negocio. Es importante así juntar para poder afrontar de esta manera y tener un sistema más robusto. Por ejemplo, en Ecuador se unió el municipio, quien da el patio de carga, tiene el espacio y da los incentivos, también con una operadora de buses con mucha trayectoria que pueda adquirir los buses, conducirlos y tiene las capacidades y el personal. BYD brindando la infraestructura y bueno, la empresa eléctrica con las instalaciones y la provisión de la energía. Entonces son todos unos actores de diferentes sectores que se unen para juntar este sistema, y que es algo muy interesante de la movilidad eléctrica. Entonces, en esta lámina me enfoqué en los modelos de negocios para buses eléctricos. Pero ahora, entrando en la parte de flotas, también hay diferentes maneras que se puede configurar el negocio para que sea conveniente para todos. Por ejemplo, y empezando por la primera, es la compra agregada. Esto empezó en Suecia, en donde había varias instituciones, varias empresas que querían invertir en movilidad eléctrica, pero eran flotas pequeñas, o sea, 1, 2, 3 vehículos, y decidieron unirse, asociarse para tener un número de vehículos más grande que querían solicitar, y en este caso, si no me equivoco, era Volvo. Entonces se unieron todos como asociación y pidieron a Volvo los requisitos, las necesidades que tenían de vehículos, y así llegaron a unas condiciones de negocio mucho más atractivas para todos.
Esto también se aplicó en Chile con los taxis y es una manera también de generar un modelo de negocio conveniente para todos al mismo tiempo. Existe también la participación público-privada. Como les mencionaba antes, la empresa eléctrica invierte en la mayoría del sistema y los operadores del bus toman a cargo la operación. De esta manera se reduce el riesgo a lanzarse a la tecnología o a afrontar realmente la tecnología. El riesgo ya es compartido, no necesariamente que se lancen o no, sino que ya es un riesgo compartido y así es, bueno, genera más confianza. Otro ejemplo para flotas también son patios de carga compartido. Se tienen patios de carga grande para servicios varios de carga. Entonces, esto se ha usado en Colombia y también en Ecuador. En Ecuador tenemos un patio de carga que es utilizado tanto por buses y por taxis. Entonces, se aprovecha muchísimo mejor la inversión, el tiempo y el espacio que se está utilizando. Después, y esto ya lo expliqué un poco antes, tenemos el leasing operativo, el leasing de baterías, el leasing parcial, todo depende cómo se va acomodando y aquí es importante llegar a unos acuerdos y los contratos, los convenios que se lleguen con cada uno de los actores para este prestamiento y establecer en realidad los años que va a durar esto. Por ejemplo, en el arrendamiento de unidades y cargadores que mencionaba antes, cuando una empresa realiza la inversión en esto, necesita un plazo más largo que a veces solo la licitación de 10 años que hay para las rutas. Entonces aquí sí es importante también involucrar al ente público de transporte para que haya mayor seguridad en esto. Y otra opción, por ejemplo, es por financiamiento comercial, que es un poco lo que les explicaba con financiamiento concesional, que existen préstamos específicos y realmente ya existen en todos los países para flotas eléctricas e impulsadas mucho por la banca multilateral. Otra opción es el swap de baterías. Esto realmente se sigue probando en China, no se ha probado tanto en otros países, pero consiste en tener el vehículo, pero la batería no es propiedad del vehículo, sino la batería se usa como arrendamiento y se puede ir cambiando cuando la batería ya está vacía con una batería llena a través de estos sistemas que muestro en la fotografía de la izquierda. Aquí va un poco todos los requisitos técnicos, el tiempo, la infraestructura que necesita este tipo de sistema, por lo cual no se ha explorado tanto. Y finalmente, otro sistema, y que ahí entra también el modelo de negocio y varios actores, es el Vehicle to Grid o la conexión realmente del vehículo a la red eléctrica. Entonces aquí el vehículo pasa no solo de ser no solo de demandar energía, sino también de proveer energía o almacenar energía, principalmente en horas valle, cuando no hay mucho consumo de energía, y esto funciona muchísimo para energías renovables en diferentes países. Se ha desarrollado mucho más en Europa, en Estados Unidos, pero en la región también ya empezamos a ver bastante de esto y bastante interés que se puede realizar. Y bueno, hemos hablado de los modelos de negocio de los vehículos, de las flotas, pero también va el modelo de negocio de la infraestructura de carga. Entonces, aquí están resumidos los 4 principales que se ha visto en la región. Vemos la venta de energía privada habilitada, es decir, hay un incentivo, un beneficio para que empresas de diferentes sectores instalen cargadores. Y aquí un poco la barrera o lo que hay que prestar atención es el marco legal vigente en el país que habilite realmente para que se pueda vender energía como tal, no como otro concepto, y también que la energía eléctrica sea muy barata para que sea rentable. Esto lo están haciendo en Chile y en Colombia. Y de ahí una variante sería la venta de energía privada habilitada con limitaciones, que también es un incentivo para otras empresas que instalen cargadores y es importante fijarse en las condiciones legales. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, no se puede vender energía como tal, pero se puede vender el servicio de carga de un vehículo eléctrico. Entonces es un poco más específico, pero aún así habilita que otros actores instalen infraestructura. Esto también lo están utilizando en Paraguay. Una tercera opción es la venta de energía limitada a empresas distribuidoras. Aquí el beneficio es que hay un control de la seguridad de infraestructura de carga, como son ya empresas establecidas, empresas de la rama y que están coordinadas y reguladas por normativa que ya existe, facilita tener esta seguridad y un control mayor sobre la infraestructura de carga que se vaya desarrollando en el país.
y a su vez facilita la parte de interoperabilidad, que es algo muy importante cuando hablamos de movilidad eléctrica, realmente que existan los medios de pago, las comunicaciones, todos los datos que se están levantando, las conexiones, los estándares que se están utilizando, y al ser solo empresas eléctricas, entonces, bueno, se facilita más regular o controlar esto, a pesar de que igual interoperabilidad con nuevos actores se puede manejar, se puede coordinar cuando el país tiene la normativa y las guías apropiadas para esto. Entonces, esta tiene la barrera que el desarrollo de la infraestructura está sujeta a la voluntad y compromiso de la empresa y también de su capacidad económica para invertir en esta infraestructura. Como vemos ahí, les pongo el listado de varios países que ya lo están aplicando. Realmente son muchos de la región que aplican este sistema o este modelo de negocio. Y un último modelo de negocio es la carga gratuita para personas que visitan un comercio, un centro comercial como clientes. Y esto lo hemos visto mucho, que tal vez fue los primeros pasos de desarrollo de infraestructura en los diferentes países. Sin embargo, solo se encuentra beneficio en las etapas iniciales, generalmente porque estos cargadores son de carga lenta o carga media, no son de carga rápida o como para hacerlo más extensivo para una red a lo largo del país. Esto en centros comerciales se ha visto mucho en Paraguay, Ecuador, México, pero como menciono, lo hemos visto al menos en Ecuador en la etapa inicial y ahora ya se está desarrollando muchísimo más con empresas eléctricas o inclusive empresas que se dedican a estaciones de combustible o gasolineras que ya están invirtiendo en infraestructura de carga eléctrica para fomentar la electromovilidad. Con eso termino mi presentación y respondiendo a tu pregunta sobre todos estos modelos de negocio. Y nuevamente es lo interesante de este ecosistema que se crea alrededor de la movilidad eléctrica, tantos actores que pueden participar de diferentes sectores, fondos, financiamiento que se puede encontrar, que se va ajustando mucho a las necesidades locales, a las necesidades o incentivos que tengan locales y bueno, a lo que quieran realizar o invertir, qué tamaño de flota, a cuánto tiempo. Hay creo que mucha apertura en modelos de negocio para flotas eléctricas. Por supuesto, Ana, muchísimas gracias por estos minutos, una explicación súper clara respecto a todos estos ejes. Si no me equivoco, mencionaste que son aproximadamente 7 los modelos de financiamiento de acuerdo a la separación de los activos y demás. Se puede partir de un modelo clásico, pero también ya está comprobado que en casos como en Bogotá o en Santiago de Chile, lo que ha funcionado es el leasing y la separación de los activos. Así que muchísimas gracias por estos minutos. A quienes nos están viendo también, al igual que a Freddy, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat para que Ana al final de la presentación las responda. También un breve recordatorio y es a las empresas asistentes, a quienes se han inscrito a este evento podrán tener una consultoría gratuita a cargo de los especialistas en movilidad eléctrica de MGM Ingeniería y Proyectos, quienes les brindarán un diagnóstico preliminar sobre el potencial de electrificación de su flota, de su operación con respecto a la capacidad instalada, consumo de energía y la oportunidad, por supuesto, de presentar el proyecto a uno de los fondos de inversión aliados. En el chat le van a estar dejando el link para poder separar la cita con los consultores y expertos de las empresas. Ahora me gustaría darle paso a Sebastián González para que en su intervención, en una primera instancia, hable de los pasos y etapas de los proyectos hacia la transición energética en el transporte público y después, Sebastián, si podemos ver los casos de éxito. Hola Yelén, buenas tardes para ti, para todos los asistentes, buenas tardes. Bueno, como ya vimos, esto es un tema muy apasionante y además muy complejo que involucra muchas partes, como le estaba diciendo Ana. Nosotros nos vamos a concentrar un poco en el tema de la infraestructura de carga, que es una parte bien importante, ¿no? Los operadores, que son la mayoría de los asistentes a este evento, y los fondos de inversión, vamos a pasar de hablar de los kilómetros por galón a hablar de kilómetros por kilovatio hora. O sea que la energía
pues entra a ser una parte bien importante del proyecto. Iba a preguntar si había una presentación, pero bueno, yo voy a arrancar así sin presentación mientras tanto. Ahí está. Creo que ahí está, ya lo estamos viendo. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué temas hay importantes para empezar a definir la infraestructura de carga que necesitamos en un patio de buses eléctricos? Primero, las rutas. Todos los proyectos son diferentes. Cada operador tiene rutas diferentes, ciudades diferentes. Hemos tenido la fortuna de viajar por la región andina y Caribe, y pues encontramos que cada escenario, cada concesionario de operación o cada cooperativa que tiene una ruta asignada, pues tiene características particulares. La ruta nos va a empezar a dar insumos que son muy importantes para el diseño de la infraestructura. ¿Cuál es la autonomía de los buses? ¿Qué autonomía necesitan? ¿De cuántos kilómetros es la ruta? Si hay pendientes, si no hay pendientes, cómo es la topografía de la región. Eso va a influir también en la toma de decisión del bus que se debe seleccionar. En las ciudades tenemos algunos sistemas de transporte público en plataforma alta, otros en plataforma baja, y eso también influye en la toma de decisión del bus. Tenemos ciudades a nivel del mar, ciudades pues con clima templado, clima caliente, que implican tener o considerar en el sistema aire acondicionado, que también tendrá un consumo. Entonces, primer punto, la ruta, recorridos, frecuencias. Aquí hay un punto bien importante, y es que las frecuencias nos permiten definir la ventana de tiempo que tenemos para cargar. No siempre, digamos, en ciudades muy movidas como Bogotá, esa ventana es corta, pero hay ciudades que nos permiten tener ventanas de tiempo de 6 horas o hasta 7 horas de carga, y eso va a ser importante para poder aplanar la curva de la potencia instalada. Luego, los buses. ¿Cuál es el tamaño de los buses? Si son de 12 metros, de 18 metros, ¿cuál es la autonomía? ¿Dónde va a estar ubicado el punto de carga? Es otro insumo bien importante para el diseño de la infraestructura. Pasamos al predio o a la ubicación, donde vamos a encontrar cosas importantes como la normativa local, cuáles son las normas que nos rigen en la ciudad, en el operador de red de energía, si tiene carga disponible, si no tiene carga disponible, el nivel de tensión al que funciona, el nivel de tensión eléctrico al que funciona, entre otras cosas. Y algunas ciudades en la región, pues ya que hemos estado, como te digo, viajando, tienen condiciones diferenciales que son bien importantes para el modelo financiero, como por ejemplo en Ecuador y en Perú, a diferencia de Colombia, tenemos tarifas diferenciales, ¿no? Entonces, en la noche tenemos una tarifa de kilovatio hora más económica, y eso ayuda a que el modelo financiero mejore. En Bogotá, por ejemplo, esa condición no la tenemos, entonces todos los escenarios son diferentes. Luego de tener bien entendidos estos requerimientos, pasamos a las ingenierías, que obviamente tendrán sus fases. Entonces, estaremos hablando de prefactibilidad, factibilidad, ya ingeniería conceptual, y ya cuando el proyecto está definido, pues iremos a una ingeniería de detalle para construcción. En la ingeniería nosotros empezamos por la geometría. Entonces, empezamos a utilizar toda esa información que te conté antes para definir la geometría. ¿Cuántos buses hay? ¿Cuál es el sitio que tengo? ¿Cuál es el lote? ¿Cuáles son las normas que aplican a ese lote para definir si debo dejar un perímetro de reserva o no? Y para entender cuál es el área útil, cómo interactúa el predio con la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo voy a integrar? Si estamos en algún sitio rural o es un sitio full urbano, para tener en cuenta la integración del proyecto, y la sostenibilidad, porque pues aquí estamos en las 3 intervenciones que hemos tenido, incluyendo la mía, estamos hablando de sostenibilidad. Entonces tenemos que ver cómo integrar el proyecto con el medio ambiente, con la sociedad,
y que sea un proyecto obviamente económicamente viable. Entonces definimos la geometría, cómo se ubican los buses, si es a 30 grados, si es a 45 grados, si es a 90 grados. ¿Cómo hacemos para cumplir esos retos que tenemos en las ciudades, que tenemos poco espacio y necesidad de transporte público? Entonces se convierte en todo un reto distribuir los buses dependiendo en dónde queda el conector, para saber si estaciona en reversa, estaciona de frente, entre otras cosas. Empezamos a hablar de los temas hidráulicos, de cómo manejar el agua. Los buses pesan mucho. Estos buses pesan más que los buses convencionales, que los buses diésel. Entonces la estructura de la vía es un tema no menor, nada menor, y el manejo de las aguas se vuelve muy importante, porque entre mejor manejemos las aguas en la vía y en ese patio, pues más vida útil le vamos a dar al terreno y más durabilidad le vamos a dar al proyecto. Como lo decía Ana, como lo decía también Camilo, estas concesiones son concesiones a 15 años, a 18 años, entonces tener en cuenta eso desde la etapa de diseño se vuelve muy importante para que el modelo financiero no vaya a tener un gasto a mitad de camino, ¿no? Que tengamos que replantear todo el patio en el año 8, no. O sea, ahí hay que hablar de replantear, de pronto reponer las baterías, de pronto hacer intervenciones en los buses, pero la infraestructura de carga no debería volverse a intervenir. Entonces tenemos diseños estructurales, diseños arquitectónicos y pues el corazón, que es el diseño eléctrico. Nosotros decimos, a diferencia de los demás proyectos de transporte público en los que hemos estado, donde las redes eléctricas son un accesorio del patio, ¿no? Del portal de Transmilenio, de una estación de metro, pues que lo eléctrico es un accesorio. En un patio de buses eléctricos no, es al revés. La red eléctrica es el corazón y la columna vertebral del patio, y todo lo demás debe estar adecuado y acondicionado para que esa infraestructura eléctrica funcione. Tenemos limitaciones en la tecnología de carga, entonces vamos a encontrar diferentes tecnologías y cada patio tendrá ventajas y desventajas con cada una de ellas. La misión de nosotros como ingenieros consultores es encontrar cuál es la mejor en cada uno de los casos. Pero entonces te quería decir que vamos a encontrar tecnologías que nos ponen limitaciones en las distancias, ¿no? Entonces, hay cargadores con la tecnología secuencial, por ejemplo, donde tenemos una fuente de potencia que tiene unos dispensadores y esos dispensadores deben estar máximo a 100 metros. O sea que todo lo civil, lo arquitectónico, los estacionamientos, la geometría deben girar en torno al corazón y la columna vertebral del proyecto, que son las redes eléctricas. Eso tengo como por contarte de las etapas. Bien. De las etapas muy rápido. Obviamente lo que tú decías, pues estamos invitándolos a consultar con nosotros para tener una asesoría más detallada de las personas que tengan intención de pasar una flota a buses eléctricos, pero traté de ser muy completo. Impecable, como siempre, súper claro. ¿Hay algún eje que te gustaría aclarar o ampliar respecto a los casos de éxito que han llevado adelante? Bueno, aquí tenemos fotos de los tres patios que hemos hecho, que en realidad son 4. Ya nosotros completamos más de 600 puntos de carga diseñados y construidos. Entonces, nada, ahí va el patio de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China es el que está a la izquierda, está en Bogotá, es de Green Mobile. Nosotros hicimos el diseño de la infraestructura de carga y la construcción de la infraestructura de carga, pero ahí todos los créditos los tiene el operador, o sea, Green Mobile, Transdev, Fanalca son de avanzadísima. Ellos fueron los que tuvieron en cuenta sus líneas base, tenían clarísimas las rutas, el perfil de consumo energético. Ellos fueron los que propusieron, sin que nosotros se los dijéramos, la tecnología de carga secuencial, y esa decisión, en ese caso, bajó la potencia instalada por lo menos un 30% con respecto a la tecnología de carga rápida. O sea, eso era un patio para haberle colocado 30 megas o más. 30 megas es muchísima energía, muchísima potencia,
y por la decisión que ellos tomaron se instalaron 20 megas más o menos. Entonces todos los créditos en ese caso son del operador, que como lo decía Camilo, ¿cuál es el aporte del operador? Pues conocer su negocio. Y si ellos conocen su negocio, nos van a facilitar mucho tener el perfil de consumo, porque van a tener las frecuencias de entrada y de salida de los buses clarísimas, y con eso nosotros podemos calcular el perfil de consumo para proponer la tecnología que mejor se adapta al proyecto. Entonces, ese proyecto pues está recién inaugurado, ya está operando, tiene tecnología secuencial con conectores S2. Es el único por ahora en Bogotá con conectores S2. Y los otros dos proyectos son terminados en 2020, son con NLX. Ahí hicimos también un trabajo bien importante con NLX, que todos sabemos que no hay que desconocer, obviamente, que son pioneros y líderes en toda la región, que se han ganado ya varios patios, acaban de ganar creo que en México también. Y hubo una etapa, unas mesas de trabajo con los operadores también para entender cómo ellos operan, cuándo entran, cuándo salen los buses. Y con esa información nosotros empezar a tomar decisiones del diseño de la infraestructura en general. En esos dos patios hicimos absolutamente todo. Ahí teníamos unos lotes y nosotros nos encargamos de estructurar el proyecto completo, incluyendo lo que te cuento de la integración con la ciudad y con los vecinos. Por ejemplo, el patio de arriba a la derecha, pues, que está en medio de la ciudad, de ahí vecinos. Todo el tema urbano de socialización con la comunidad fue bien importante. Esos son los casos de éxito como en resumen. Pues me gustaría tener preguntas o tuyas o de los demás para hacer un poco más Nos están objetivo. llegando las preguntas, Sebastián, hay una puntualmente para vos, la vamos a dejar para el final de la ronda de todos los speakers. Por supuesto, también todavía tienen tiempo para seguir haciendo sus consultas, tanto a Sebastián como a Freddy como a Ana. A mí me gustaría destacar tres de los ejes que venías mencionando al comienzo, y es la importancia de pensar y de analizar las rutas y las frecuencias de los diferentes operadores y de las distintas ciudades, por supuesto, para incorporar la infraestructura de carga para los buses eléctricos, las características de los mismos buses eléctricos y, por supuesto, la ubicación del punto de carga y el predio. Y algo transversal a todo esto, como es la normativa y la tarifa diferenciada, que quizás se puede llegar a hacer una diferencia en ese sentido. Y hay una frase que me quedó puntualmente, y es que la red eléctrica es el corazón y el patio debe adaptarse a eso. Así que, si te parece, nos quedamos con esa idea y volvemos a invitar a todas las personas a que te hagan llegar las consultas. Muchísimas gracias, Sebastián. Dale a ti. Ahora quiero darle paso a la representante de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El señor Felipe Ramírez tuvo un imprevisto, así que le va a estar reemplazando a Limar Benítez Molina, quien es directora de Inteligencia para la Movilidad, es licenciada en Estadística, magíster en Estadística y se encuentra finalizando su doctorado. Estudios que han adelantado en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Dedica su vida a liderar procesos de investigación para entender los problemas a los que se enfrentan las organizaciones, con el fin de desarrollar soluciones orientadas a resultados eficientes y coherentes. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional, así que le damos la bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Una de las preguntas planteadas a Limar es la injerencia de las políticas públicas en la promoción del transporte público eléctrico y, por supuesto, cómo apoya el gobierno de Colombia a esta transición. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, voy a apoyar al secretario en la presentación. Entonces, básicamente, no sé si presento desde acá. Ya está, listo. Entonces, bueno, básicamente es contarles un poco lo que ha venido haciendo la Secretaría de Movilidad en todo el tema de transformación tecnológica en general, la flota o la movilidad de la ciudad, haciendo énfasis en el tema de transporte público.
Entonces, en principio, pues contarles un poco que en este momento la Secretaría de Movilidad se encuentra trabajando en una política de cero y bajas emisiones motorizada con el fin de abordar todos estos problemas que tenemos en este momento, producto de la cantidad de vehículos que circulan diariamente en la ciudad. Tenemos en este momento alrededor de un parque automotor de 2.500 vehículos entre motorizados, motos, camionetas, camperos, camiones y transporte público. Alrededor de unos 3.500, 4.000 vehículos eléctricos solamente se está incrementando de manera significativa últimamente la cantidad de vehículos de este tipo de tecnologías, pero pues aún seguimos teniendo alrededor del 65% de los viajes en modos motorizados, de los cuales el 40% pues aportan al material particular de la ciudad. Tenemos alrededor de, para el año 2021, de 2019, que es la última cifra por, digamos, la pandemia y todo esto, eran cerca a 2.300 muertos anuales por temas de calidad del aire. Aproximadamente el 48% de los gases de efecto invernadero se generan a partir de estos modos motorizados. Y pues alrededor de 469 siniestros viales con víctimas fatales, producto pues de la cantidad de actores viales que tiene la ciudad básicamente. Sí. Bueno, ya yo puedo tomar control acá. Listo. Dame un segundo, por favor. Ya. En la siguiente, pues podemos ver un poco dentro de la política de cero y bajas emisiones en la que se viene trabajando, que esperamos que salga ya muy pronto en la ciudad. Hay como un eje principal o una idea principal que es consolidar la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, accesible y competitiva en la ciudad-región. Pero además que está articulada dentro de 5 ejes principales, que son básicamente incentivar y generar desincentivos económicos para ese tipo de vehículos que pueden generar emisiones contaminantes, promover un modelo de economía circular alrededor de todas estas baterías que se producen como resultado de un incremento sustancial en los vehículos eléctricos en la ciudad. Entonces, pues que no nos quedemos con ese problema posterior a haber implementado la política, porque pues estaríamos como jugando un poco de lo mismo. Consolidar una red de infraestructura de recarga accesible y competitiva con el sector privado para que las personas que accedan a este tipo de vehículos eléctricos, sobre todo en el tema del transporte privado, pues tengan alternativas más eficientes de carga, pensando un poco en la carga rápida. Los vehículos, mayoritariamente este tipo de vehículos traen sus baterías, pero pues el tiempo de carga en algunos casos puede ser un poco ineficiente. Bogotá cuenta con una ciudad muy estructurada, muy en edificaciones de varios pisos, entonces pues la carga se hace un poco más compleja, y desarrollar un entorno de comunicación pedagógica y participativa alrededor de la movilidad de cero y bajas emisiones, también pues promoviendo por supuesto los modos de movilidad activa. En Bogotá pues tenemos grandes infraestructuras de ciclovías, estamos promoviendo e incrementando la cantidad de medios de movilidad peatonal, evidentemente el ascenso tecnológico en la flota de transporte público. Entonces, pues no solamente llevando a la gente a que compre vehículos eléctricos, sino también a que aprendamos a movernos de una manera más eficiente dentro de la ciudad, haciendo uso de todos estos medios de transporte que vienen a formar parte de este ecosistema de movilidad en la ciudad. Establecer un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación frente a todo este tema de la movilidad eléctrica. Lo que mencionaba hace un momento mi compañero anterior que estaba presentando, pues básicamente hay un tema importantísimo y es poder desarrollar el conocimiento y la experiencia que la ciudad, su entorno, la geografía que tenemos incluso para efectos de lo que tiene que ver con transporte público, la ocupación de la flota puede ser son factores determinantes para poder conocer un poco cómo ser más eficientes en términos de las baterías que estamos utilizando, por ejemplo, para movilizar a todas las personas dentro de la ciudad a través del transporte público. Dentro de esta política, pues tenemos algunas metas. Obviamente, la idea es que a 2050 cumplamos con las metas que tiene la ciudad y el país, pero en Bogotá estamos tratando de llevarlo a 2040. Básicamente, a 2040 esperamos que la mayoría de los vehículos que hoy circulan de modo motorizado
hayan tenido un ascenso tecnológico y que ese ascenso tecnológico pues básicamente sea una reducción del 100% de las emisiones. En especial, pues vale la pena resaltar acá, para el Sistema Integrado de Transporte Público Masivo de Bogotá, lo que se busca es que para 2036 básicamente la flota sea 100% eléctrica y que a partir de 2022 ya hay como una cláusula que se generó en la cual se promueve la compra de cualquier vehículo a partir de ese momento, sea de este tipo de tecnologías de cero bajas emisiones. Evidentemente, sobre todo de cero emisiones. Eso, por supuesto, considerando la disposición de los recursos para la compra de los vehículos y que pues en el proceso de licitatorio, que básicamente es la forma como se adquiere ese tipo de vehículos, pues se logre adjudicar ese tipo de contratos. Entonces, básicamente, eso es un poco lo que trata de lograr esta política de cero y bajas emisiones, que de manera conjunta podamos ser un poco más conscientes y que, pues, de manera articulada con los diferentes actores viales que promueven y que incluso suministran este tipo de flota en la ciudad, podamos ir reduciendo emisiones. Efectivamente, para el tema del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, ya hay un logro bastante importante respecto a esta materia, y es que para la fecha hay vinculados 1.485 buses eléctricos ya en la institución, de los cuales se encuentran operando a la fecha 1.061 en Bogotá. 5 patios eléctricos, ahí veíamos uno de ellos que mencionaban. Tenemos una inversión de 5.1 billones de pesos en contratos de operación y 4.5 billones de pesos en contratos de provisión. Acá pues hay temas interesantes a tener en cuenta, y es que con la llegada de esos 1.485 buses eléctricos, básicamente lo que se está logrando es reducir 37 toneladas de material particulado en la ciudad, PM10, al año, y alrededor de 300, 200, no veo, me está tapando acá, creo que son 155.000 toneladas de CO2 al año también. Hay una generación de empleos, obviamente, por el incremento de vehículos vinculados al sistema, de nuevas unidades funcionales que operan estos buses, y por supuesto la cobertura de transporte público en la ciudad se ha incrementado de manera considerable al incrementar estas nuevas rutas en la ciudad. En ese sentido, algunos retos importantes que se han tenido que superar para poder llegar a estas cifras tan interesantes. Y es generar confianza en las tecnologías, es uno de los primeros retos que se ha tenido que trabajar, evidentemente, para poder llegar a la transformación o a la licitación de este tipo de vehículos. Bogotá ha tenido que atravesar por una serie de pilotos que han permitido constatar y entender un poco cómo manejar esta tecnología. Es bastante nueva para la ciudad. Los conductores no conocen mucho del tema de flota eléctrica, o no conocían en su momento el tema de flota eléctrica. Las personas que hacen el mantenimiento y todo el tema de patios, pues es todo un reto que se ha venido superando. En ese momento se está trabajando incluso con pilotos estructurando pilotos de hidrógeno para flota de transporte público, porque pues, es una tecnología también un poco nueva para nosotros, pero para poder llegar a dar ese paso, toca conocerla muy bien y estar seguros de que ya estas tecnologías las podemos aplicar. Entonces, en ese primer reto fue básicamente algo que se superó para el tema eléctrico. En ese momento estamos explorando el tema de hidrógeno, y pues una vez teniendo esa confianza, pues ya se puede generar, digamos, ese ascenso tecnológico con mayor confianza y tranquilidad. Alianzas clave entre actores. En este caso, por ejemplo, poder establecer la alianza con las personas que estructuran los patios, las personas que nos promueven la energía, es algo súper importante, que además se desprende como en 3 formas de licitar el tema, para bajar un poco también los riesgos que tiene como tal la operación del sistema. La sostenibilidad financiera a través de mercados competitivos, incentivos, acceso a financiación, avances tecnológicos y demás, que también viene un poco de la mano de poder establecer como 3 contratos de concesión, el de provisión de flota y el de operación, para que, digamos, cada una de las partes pueda hacer un manejo eficiente de esa parte que le corresponde en la operación y reducir un poco los riesgos de, pues, efectivamente, lo que implica
operar este tipo de empresas tan grandes dentro de la ciudad. Y el fortalecimiento de infraestructuras de recarga, pues es algo en lo que se viene trabajando también y se ha venido trabajando a lo largo de todo este tiempo para lograr efectivamente que los buses tengan la autonomía requerida para prestar un buen servicio. En ese sentido, bueno, aquí básicamente creo que ya queda la conversación. Aquí quería como hacer un par de comentarios y es, dentro de todo este ejercicio que se ha venido haciendo para lograr llegar a esto, pues seguimos trabajando con el manejo eficiente, buscando mejorar la eficiencia del uso de las baterías. Ya no digamos que es un tema de consumo energético como lo tenemos habitualmente acostumbrado a mencionar, pero básicamente aquí vuelve y juega un poco el tema de investigación a lo largo de toda la información que se genera producto de la utilización de los vehículos en las condiciones particulares que tiene la ciudad. Altitud, geográficas, la inclinación de los terrenos donde operan los buses, el peso por la cantidad de usuarios que tenemos que transportar día a día. Nosotros tenemos, digamos, un sistema que tiene una ocupación bastante alta y todo esto juega a favor o en contra de la carga de las baterías. Entonces, conocer un poco más, creo que es parte de los retos que tenemos en este momento, de cuál es la mejor forma, la mayor eficiencia, la carga completa, el carga hasta un punto o un porcentaje, eso es algo que ya se viene explorando, porque a veces pues cargar el 100% de una batería cuando el bus empieza a bajar no necesariamente es lo más eficiente porque regenera baterías en la bajada, entonces pudiera tener como algunos manejos específicos, entendiendo un poco lo que tiene que ver con la información que se genera, también con la transmisión de datos periódica que hace este tipo de buses que se vincularon al sistema. Eso es Bien. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta presentación súper interesante. A quienes nos están viendo, como siempre, los invitamos a hacerles llegar sus preguntas. De hecho, ya nos están llegando. Si me permiten, podemos empezar con esta ronda de inquietudes. Si Sebastián está por ahí, tengo un par dirigidas a él en primera instancia. Sebastián, el público pregunta cómo se contempla el proceso de disposición final de las baterías, ya que el proceso de transición es solo la parte inicial. Bueno, seguramente aquí tanto Secretaría como el PENUMA, como ANA, me pueden ayudar más. Desde el punto de vista técnico, sé que hay opciones. A los 8 años podemos pensar perdón, 18 años podemos pensar en colocar las baterías como un sistema de almacenamiento para energías renovables, por ejemplo. Entonces, yo puedo coger las baterías de un bus. A los 18 años ya no son capaces de mover ese bus, pero sí son capaces de funcionar, son capaces de almacenar energía, por ejemplo, para una casa o para electrificación rural en el caso de nuestros países andinos que tenemos tantas necesidades en zonas rurales. Eso es lo que yo te puedo decir o lo que yo les puedo decir. Seguro el PENUMA y la Secretaría tienen cómo complementar acá. Ana, Alimar, no sé si hay algo que quieran agregar. Bueno, no, sí, básicamente por el lado de la Secretaría, dentro de la política justamente estamos tratando de revisar porque no ha salido todavía publicada y lo que queremos es justamente que se involucre un tema de recirculación de baterías para alargar esa vida útil de las baterías, un poco lo que menciona Juan, la posibilidad de usarlas como baterías de respaldo. Evidentemente no tienen la misma potencia, pero sí podrían usarse en esto. También incluso se planteó la posibilidad de usarla para energía sostenible, ¿sí? Como un tema de almacenamiento de energía sostenible que finalmente se produce y cuando no se almacena pues se desperdicia. Bien, perfecto. No sé si Ana quiere hacer su aporte, si no, tengo algún otro eje. Sí. Sí, no, bueno, todo lo que dijo Sebastián, realmente son todas esas opciones que se puede utilizar y no sé si aplica a los buses, pero en el caso de los vehículos, realmente cuando llega este lapso de la vida útil no es que toda la batería no sirve, sino realmente son solo celdas. Y lo que ahora se está empezando a estudiar es justamente esto de reemplazar solo estas celdas para tener todo el conglomerado de celdas aún vigente y aún usándose en el vehículo.
Entonces solo baja la capacidad a un 80%, solo baja y sigue funcionando a un 80%, no es que está 100% desperdiciado, y eso sí sería importante aclarar. Bien, perfecto. Sebastián, ¿cuáles son las experiencias que tiene la empresa respecto a los modelos de implementación eléctrica para los servicios intermunicipales? Esa es una de las preguntas del público. Mira que no mucho, pero sí hemos estudiado y a mí me parece un hit. Por lo menos acá en Colombia hay una ruta que es Bogotá-Tunja, que es una ruta relativamente corta, que yo estoy casi seguro que es buen negocio. Entonces, lo que hemos dicho, no todo no va a funcionar para todos los casos. Entonces, Bogotá-Barranquilla seguramente es inviable, pero habrá rutas intermunicipales en nuestros países, en todos los países de la región, que sí son viables con buses eléctricos. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios, como algunas cuentas, pero nunca hemos investigado a fondo. Si hay algún interesado, nosotros estamos pues a sus órdenes para ayudarlo a estructurar la idea. Uno de los ejes que planteaba recién Elimar es la necesidad de generar confianza en las nuevas tecnologías. En el caso de Bogotá lo hizo a través de distintos pilotos. De hecho, hoy en día están trabajando con el hidrógeno. Y una de las consultas en ese sentido es cuáles son los proyectos que hay a futuro en materia de infraestructura y movilidad eléctrica para los taxis que están equipados con sistemas de recaudos amigables para el usuario. Estamos trabajando en ascenso de los cupos de taxis para incluso ese cupo que es el 1% sea 100% eléctrico. Se está trabajando con la implementación de puntos de recarga rápida en la ciudad para poder facilitarle, sobre todo a estos proveedores de servicio, la recarga y poder pues, seguir operando. Evidentemente, una persona que es un usuario, digamos, de transporte privado, tiene un tiempo suficiente para dejar cargando el vehículo. Los operadores de transporte público, en este caso individual, son los taxis, necesitarían un tiempo muy corto de recarga. Entonces estamos trabajando en poder lograr incrementar esa infraestructura de recarga rápida en la ciudad, porque a la fecha solamente tenemos 5 puntos de recarga rápida, y la idea es que entre un grupo de vehículos de taxis eléctricos y que puedan tener pues la infraestructura de carga que les sirva de apoyo para poder operar. Eso es como Bien. en el mediano corto plazo. Perfecto. En ese sentido, también te lo planteo a vos, pero si tanto Juan, Sebastián como Ana o el resto quieren comentar, es respecto a la implementación del hidrógeno o la movilidad eléctrica y cómo se puede considerar este ascenso tecnológico. No sé si al momento del piloto, respecto al bus a hidrógeno, se puede adelantar algo. Pues la idea es empezar con hidrógeno para transporte público, porque digamos ya estamos montados en esa carrera de disminución de emisiones y de ascensos tecnológicos. La idea también es tratar de buscar ese piloto de hidrógeno para el transporte de carga. Digamos, en el tema de carga tenemos una particularidad y es que es uno de los vehículos más contaminantes que tiene la ciudad en ese momento. Digamos, antes podíamos hablar de transporte público, pero pues sabemos que en ese momento el transporte público se redujo bastante en Bogotá en términos de contaminación. Entonces, estamos trabajando en eso, en poder llevar esto a cabo, pero hay que solucionar un poco el tema de la disponibilidad del hidrógeno, porque no se recomienda el traslado, dado que es mucho más volátil que el combustible convencional. Y pues básicamente esa es una de las cosas que tenemos que resolver. Y la otra pues es, si queremos reducir emisiones, no tiene mucho sentido usar hidrógenos grises o cualquier otro, sino tratar de trabajar con hidrógeno verde para que efectivamente estemos hablando de reducción de emisiones. Bien, no sé si Juan Sebastián, Ana quieren hacer algún comentario. Si no, por mi parte, voy a dejar en stand-by un segundo las preguntas para recordarle a quienes nos están viendo que las empresas asistentes a este evento tienen la oportunidad de tener una consultoría gratuita a cargo de los especialistas en movilidad eléctrica de MGM Ingenierías y Proyectos, quienes le brindarán un diagnóstico preliminar sobre el potencial de electrificación de su operación con respecto a la capacidad instalada, consumo de energía y la oportunidad de presentar el proyecto a uno de los fondos de inversión
aliados. En el chat les van a estar dejando el link para que puedan pactar su cita con los distintos consultores. Siguen llegando las preguntas, como les decía, en esta oportunidad Edgar le deja una pregunta también para la doctora Halima respecto a los taxis eléctricos que se implementaron en su momento en la ciudad de Bogotá. Sabemos que, o tenemos entendido que al momento operan. Queremos saber, bueno, si hay algún comentario respecto a eso. ¿Cuál es la situación actual? Sí, en un momento se hizo un piloto, básicamente un poco por lo mismo que mencionamos hace un momento, pues la idea de estos vehículos no es lanzarlos, sino toca establecer cuál es el nivel de uso de las tecnologías, cómo operaría la persona con este tipo de vehículos, el rendimiento que tienen básicamente para poder prestar el servicio, en ese momento pues el servicio privado. Y pues básicamente en ese momento estamos con el tema de probar qué tecnologías serían las que deberían jugar en este proceso de ascenso tecnológico. Por eso todavía no ha salido, estamos también condicionados para poder lanzar ese 1% de flota eléctrica dentro de vehículos taxistas, o de taxi, perdón, por una ley nacional que debe darnos como el aval para poder regular todo el tema. Bien, perfecto. Continúan las preguntas, como les decía. Dentro del plan de implementación se contempla el capacitar a las empresas frente al uso como reciclaje de las baterías, ya que se podrían aprovechar en la reutilización para otras áreas de consumo de la empresa. Sebastián, entiendo que esta pregunta es para vos. ¿Todo esto está contemplado respecto a los distintos desarrollos? Sí, aunque tiene más que ver con Camilo, con el gremio, con el operador. Es un rol que ha asumido el operador y ha sido un reto por lo que sabemos, ¿no? Digamos, ellos han tenido que superar varias barreras en la entrada en operación, conseguir el personal calificado, como lo decía Alimar en su presentación, no fue fácil. Familiarizar a los conductores con los buses eléctricos y eso ha implicado una serie de capacitaciones, inducciones, procesos de selección complejísimos. O sea, imagínate conseguir gente para manejar, en el caso de Green, 400 buses, pero seguramente tienen 2 o 3 turnos, entonces son 1.200 conductores en un tiempo muy corto. Ha sido un reto importante. Entonces sí está incluida esa capacitación como en el proceso de transición. Y con respecto al tema de baterías, como Bogotá lleva el primer patio y creo que lleva operando ya casi 2 años, o cumple 2 años ahorita en diciembre, entonces todavía nadie está sufriendo por eso. Respecto a buses, en 16 años vamos a ver qué pasa, pero sí han habido planes de sensibilización. Está involucrado en el caso de Colombia el SENA, que es el Centro Nacional de Aprendizaje, donde se capacitan los técnicos electricistas, las personas que le están haciendo mantenimiento a los buses, y seguramente en 16 años vamos a ver qué pasa con esas primeras baterías de los buses que entraron a operar hace año y medio. Bien. No sé si Freddy quiere agregar algo en este sentido, quizás. Bueno, vale. De pronto ya todo está dicho y tal vez expresar algo con relación a todas las preguntas que han hecho. Creo que respecto a lo que comenta Juan Sebastián, el avance en transporte intermunicipal creo que se va a dar desde el liderazgo de Bogotá en este nuevo esquema de Bogotá, eh, región metropolitana, en unión con Cundinamarca, con el desarrollo de la ley 2199, porque la ciudad tiene realmente una infraestructura y una experiencia que yo creo que va a terminar llevando a la región y va a terminar irrigando sobre todo a los municipios de cercanías, en donde yo creo que, como usted menciona, Juan Sebastián, pueden haber condiciones óptimas para el transporte en vehículos eléctricos. Yo asumo que en algunos años veremos, cuando ya se instituya la autoridad de transporte metropolitana que, digamos, tiene esta ley, que en el marco del desarrollo de esas competencias, algunas de estas rutas de Sabana Norte o de Sabana
centro puedan comenzar a desarrollar en conjunto y digamos con ese liderazgo de la ciudad de Bogotá, en el marco de estas nuevas competencias de la región metropolitana, esquemas de transporte que creo que le importan muchísimo a la ciudad. Y pues también cuanto a lo que mencionaba Alimar, creo que ese piloto de los taxis fue una experiencia que de aprendizaje puede dejar mucho. Al final, digamos que fue en el año 2014, se generó la infraestructura de carga para algunos taxis. Creo que se esperaba tener una renovación muy grande. Al final creo que no fueron más de 40 o 50 unidades y muy pocas de ellas lograron como perdurar en el tiempo en las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? Que iban a operar cerca del aeropuerto, que iban a operar especializados para digamos, con la concesión que en ese momento tenía el operador del aeropuerto, poder hacer un transporte muy amable para la ciudad, unos puntos de carga, recuerdo uno muy particular cerca donde queda Coldeportes en la actualidad, pero ni hubo una continuidad en los compromisos del sector privado, ni tampoco en algunos del sector público y quedaron allí. Sin embargo, creo que la flota de taxis en Bogotá supera las 50.000 unidades y arrancar por allí, por donde de pronto mencionó Alimar, puede tener un gran impacto en el corto plazo para la ciudad. En conclusión, pues yo creo que todo lo que ustedes mencionaron para mí es un aporte y estoy de acuerdo con lo que, digamos, han expresado y quería solamente darles un poquito de opinión respecto a esas dos respuestas que tuvieron. Bien, bienvenido sea esa opinión y las diferentes visiones. Me queda una pregunta puntualmente de Juan Felipe que dice, las baterías LFP tienen una buena cantidad de ciclos que son las que actualmente equipan los buses eléctricos, pero sin embargo el tiempo de reposición es relativo a la operación, ciclos de carga y descarga, comportamientos del conductor, entre otros. ¿Cuál sería el tiempo mínimo para estimar una reposición de baterías? Un poco entiendo que lo explicaba Sebastián al comienzo, no sé si alguno de los speakers quiere agregar algo en particular en ese sentido. Bien. Yo no lo tengo tan claro en términos de tiempos. Repito un poco eso, o sea, tenemos como una vida útil que en teoría pues el proveedor nos dice que es la que va a durar, pero era un poco lo que mencionaba también Juan Sebastián hace un momento, y es a la medida que se va conociendo un poco la operación y efectivamente todo este tema de investigación sobre el uso de las baterías, la carga al tope o la regeneración de la batería incluso por la conducción o por la carga ya no de la batería, sino la carga del bus, en este caso que serían los ocupantes o la ocupación real del bus, seguramente hay un tema asociado a la vida útil de la batería. Entonces no sé ahí si Juan Sebastián pudiera complementar un poco el tema, porque pues básicamente esa es como la expectativa que tiene Transmilenio con los análisis que se están empezando a hacer para poder entender cómo hacer más eficiente el uso de la batería y que la regeneración de la batería pues cubra de alguna forma, pues, lo que se requiere. En algún momento hablamos con Chile del tema, porque ellos habían hecho algunos análisis que tienen más tiempo con buses eléctricos. Pero pues nosotros a la fecha todavía no tenemos esos resultados de esos análisis que se quieren realizar para poder saber un poco sobre el tema, un poco más sobre el tema. Bien, perfecto. Bueno, y, sí. Y es que no es algo que se pueda estandarizar fácil, como lo decimos, el dimensionamiento de un proyecto de movilidad eléctrica es un traje a la medida. Entonces tú en el mercado encuentras, no es como comprar un celular, todo, digamos, si compras la misma referencia de mi celular, pues si tú lo usas más, se te va a descargar más rápido. Y lo mismo pasa con los buses. Si el operador, el dueño del proyecto, tiene clarísimo su perfil de consumo, puede comprar un bus que esté a su medida y que los ciclos de carga y descarga sean los necesarios para que la batería dure más. Si el operador no tiene claro ese perfil de consumo, lo que puede pasar es que compre un bus que esté en el mercado, entonces por lo general se compran buses con 350 kilovatios hora, una cosa así, que te da 280 kilómetros de autonomía en Bogotá, pero ese bus en la costa con aire acondicionado posiblemente tenga más ciclos de carga y descarga, entonces todo eso influye para poder determinar el tiempo de duración. Estoy casi seguro que los buses que hay en este momento tienen una vida útil de 18 años, casi seguro,
A veces ahí tengo alguna duda, pero ya ahorita consulto en las condiciones de Bogotá. Si los cambias, ya cambia esa duración. ¿Para bien o para mal? Bien, Sebastián, me quedo también un segundo con vos. Me gustaría consultarte, que creo que es la pregunta que todos nos hacemos en mi rol de periodista por un lado, pero también las distintas empresas, y es si Colombia y Latinoamérica están preparadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura de carga, porque entiendo que todos tienen la intención de hacer sus inversiones, de ver crecer el sector y demás. Pero bueno, ¿están dadas las condiciones para que todo eso se concrete? Pues sí, nosotros hemos tenido la fortuna, como te contaba, de viajar, sobre todo este año, por toda la región y encontramos cosas importantes en cada lugar. En Bogotá, una súper felicitación a la Secretaría, a Transmilenio, porque el modelo de negocio está muy bien hecho. El modelo de negocio de Bogotá es top en varios países en los que hemos estado. Es envidiable tener el modelo de Bogotá. Entonces, es una súper ventaja. Pero, por ejemplo, vamos a Quito, vamos a Guayaquil y el tema de la tarifa diferencial es un hit. O sea, en Quito, en Guayaquil tienen el combustible un poquito más caro y la energía más barata. O sea, que tienen dos catalizadores tremendos para que los proyectos de movilidad eléctrica sean viables. Más o menos lo mismo pasa en Lima y en Arequipa. En Ciudad de Panamá también tienen tarifa diferencial y uno puede entrar ahí a inventarse un montón de cosas desde el punto de vista de ingeniería. Por ejemplo, podríamos diseñar bancos de almacenamiento de energía para aprovechar esa energía barata, digamos, las horas de energía barata, y entregar energía en horas costosas. Un montón de posibilidades hay, pero entonces el modelo de negocio de Guayaquil, el modelo de negocio de Quito, el sistema de transporte todavía es con cooperativas y eso dificulta mucho las garantías de los inversionistas que explicaba Ana en los modelos de negocio, ¿no? Esos inversionistas, esos actores que hay en los diferentes modelos de negocio que nos explicaba Ana, piden garantías que no encuentran en todas las ciudades. Entonces, pues no estamos del todo listos. En todas las ciudades nos falta algo que quisiéramos de otra ciudad, pero sí creo que vamos caminando hacia una integración de la región, hacia algo bien chévere en América. Bien, no sé si alguno de los participantes tiene algo para agregar en ese sentido. Si no, me parece que ya podemos dar cierre a este encuentro. En una primera instancia, agradecerles a todos por haber participado. Nuevamente agradezco a la organización por la invitación a moderar este evento. Ha sido un placer tener esta oportunidad. Simplemente también me queda recordarles a quienes nos están viendo que por registrarse y asistir a este evento, las empresas podrán tener una consultoría gratuita a cargo de los especialistas en movilidad eléctrica de MGM Ingeniería y Proyectos, que les brindarán un diagnóstico preliminar sobre el potencial de electrificación de su operación con proyectos a su capacidad instalada, consumo de energía y la oportunidad de presentar el proyecto a uno de los fondos de inversión aliados. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Alimar, Ana, Camilo, un placer haber hablado con ustedes. A ti, Ayelen, gracias a todos, Alimar, Ana, Camilo. Gracias, Chao. muchas gracias. Buena tarde. Están bien. Buena tarde para todos, un gusto. Igual.